Buenas tardes. Por primera vez, la memoria de la Fiscalía extremeña incluye un informe sobre casos de corrupción en nuestra región. Lo ha explicado en el Parlamento el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Aurelio Blanco, que ha pedido organismos específicos para estos casos. Y en la comisión que investiga la integración de Caja de Badajoz en Caja 3, dos exconsejeros de la entidad pacense manifestaron que creen que hubo ocultación de datos por parte del Banco de España y las cajas socias titulares. Francisco Sierra y Antonio García Salas creen que hubo deslealtad del Banco de España en la integración de Caja de Badajoz en Caja 3. Analistas financieros hablan de posibles errores del supervisor bancario. Hablamos con José Manuel Barreiro, portavoz del Partido Popular en el Senado, que ha visitado la Asamblea extremeña. Con él analizamos su visión sobre cómo se complementan Senado y parlamentos autonómicos. La arqueología, el voto femenino y el arte contemporáneo llenan los espacios de la Asamblea. Es la agenda menos política de esta semana parlamentaria. Las posibles estafas a compradores de participaciones preferentes, los casos de bebés robados y la corrupción. Son novedades que incluye la memoria de la Fiscalía de 2012. La ha presentado esta semana el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia en el Parlamento. Un informe que refleja cómo ha cambiado la actividad en los juzgados. El fiscal jefe reclamó un organismo específico en corrupción, sobre todo en el medio rural, donde asegura que un caso puede llegar a colapsar los juzgados, aunque destacó que no suelen ser especialmente graves y señaló que en general se ha reducido el número de delitos. Desde 2012 la Fiscalía investiga en Cáceres 5 casos por la compraventa de subordinadas en municipios de la región. También el robo de un bebé en Badajoz durante la década de los 60 y por primera vez abre diligencias a casos de corrupción, un delito que según el fiscal jefe debería combatirse desde la propia administración con organismos específicos para evitar que se colapsen los juzgados, aunque señala que por ahora los casos no son tan graves como en otras regiones españolas. Solo algunos de ellos han tenido repercusión mediática más por la gravedad que por la gravedad del hecho, por la calidad de las personas que están siendo investigadas. Además, entre 2010 y 2012 se produjeron 18 homicidios y asesinatos en Badajoz, uno de ellos por violencia de género, y 21 homicidios imprudentes en el resto de la región. Detrás de casi todos los casos, clanes rivales. Parece que esta espiral se ha detenido a lo largo del año 2013, a lo que ha contribuido sin duda la mayor presencia policial y la eficacia en la investigación, que ha hecho que la mayor parte de todas las personas que han participado en estos hechos delictivos hayan sido detenidos y se encuentren actualmente en prisión provisional. Aumentaron los delitos cometidos por menores, los hurtos en tiendas y en el sector agrario, aunque en general la criminalidad descendió un 4% el año pasado. Populares y socialistas coinciden en que es excesiva la carga de trabajo que realizan los fiscales en la región y apoyan la creación de una unidad para auxiliar sus funciones. El Grupo Mixto, por su parte, señala su preocupación por la tardanza en los procesos judiciales. Y de otro tipo de delito, del fraude fiscal, se habló también en comisión. Según el líder de UGT, Francisco Capilla, en nuestra región se defraudan en torno a 4.000 millones de euros al año a través de la economía sumergida. Y asegura que la solución no pasa por una subida de impuestos generalizada, sino por un nuevo sistema en el que paguen más las grandes fortunas y empresas con más control del fraude en estos sectores. La mayor parte del fraude fiscal viene cometido desde las grandes empresa. Desde la patronal, su secretario general, Francisco Javier Peinado, apuesta por bajar impuestos. Coincide con UGT en que es necesaria una reforma fiscal y perseguir el fraude, aunque a diferencia del sindicato cree que no se debería poner el acento en las empresas. Sinceramente, los recursos que hay son los que hay y son limitados. Usémoslos en lo que todos parece que estamos de acuerdo que es el problema fundamental de esta economía y de este país y de esta comunidad autónoma también. Vayamos a buscar la economía sumergida. Ambos han pedido más concienciación social, algo con lo que coinciden los grupos. Para los socialistas, la lucha contra el fraude evitaría los recortes sociales, mientras que Izquierda Unida pide más presión fiscal para las rentas altas. Los populares aseguran que el gobierno de José Antonio Monago está dando un vuelco a la gestión fiscal. También arrancaron las comparecencias en la comisión que investiga el proceso de integración de Caja de Badajoz en Caja 3. Según dos exmiembros de la entidad extremeña, no hubo datos económicos suficientes sobre el estado de las cajas socias.
Tanto ellos como los grupos coinciden en que el Banco de España pudo ocultar datos. Caja Círculo y La Caixa escondieron su situación real al fusionarse con Caja de Badajoz. Lo afirman dos exconsejeros de la entidad pacense durante el proceso, que apuntan a que el Banco de España fue cómplice de esa ocultación de datos. El Banco de España conocía pelos y señales de cada caja. Lo que no entiendo, y porque tiene que haber pues unas intenciones que no son buenas de ocultar las actas. Pero hemos sido embaucados, empujados o creo que manipulado por distintas instancias. Aseguran que el Banco de España tenía prisa en reestructurar el sistema financiero y que Caja de Badajoz fue el chivo expiatorio. Populares, socialistas e izquierdistas coinciden con ellos. Que la Caja sufrió por asuntos externos mucho que no tenía que haber sufrido. Un grave daño a los intereses de Caja Badajoz por una información que se oculta desde el Banco de España. No hay, por lo tanto, un vicio oculto en ese acuerdo y, por lo tanto, habría que haberlo deshecho de decir, no, aquí hay vicio oculto, aquí nos han engañado. Según los comparecientes, si se salía del proceso, había una penalización del 30% de los recursos de la entidad y señalan que el aumento de participación de Caja de Badajoz en el grupo ha demostrado después que algo no se hizo bien. García Salas incluso pide que el gobierno extremeño interceda para que se siga revisando esa participación y poder aumentar el peso de la caja pacense en Ibercaja Banco. Por su parte, el presidente de Analistas Financieros Internacionales, Emilio Ontiveros, consideró la posibilidad de errores del Banco de España en las fusiones de las cajas de ahorro españolas. Fue una respuesta al grupo mixto que, como las demás fuerzas, se preguntaban si el supervisor bancario fue leal en estos procesos. Según Ontiveros, las autoridades en general actuaron en un ambiente de gran presión. No tengo claro, ¿no?, que haya habido un cálculo, una mala intención en la ocultación de información o en cualquier otro tipo de actuación. Los incendios protagonizaron la Comisión de Agricultura del lunes. El director general de Medio Ambiente valoró la última campaña de incendios como una de las mejores de los últimos años e informó de que se han reducido los fuegos un 40% respecto a 2012. 641 incendios se han producido este año en la región, quemando más de 5.000 hectáreas. El 96% han sido intencionados y solo un 4% se han producido por causas naturales. Aún así, según el director general de Medio Ambiente, se trata de buenos datos. Se ha reducido el número de incendios en un 40% con respecto al año anterior y que es el tercer mejor año, por así decirlo, de los últimos 12. El trabajo de los 1.200 efectivos del Plan Infoes ha hecho posible este descenso. Por ello, los grupos han felicitado su labor. Nos alegramos de esa reducción significativa del número de incendios. Hemos estado por debajo de lo que yo creo que todo el mundo pensábamos que podía ser este año en cuanto a incendios forestales se refiere. Para los populares, el esfuerzo del gobierno extremeño en prevención es la clave para reducir los incendios. Los socialistas, por su parte, iban un poco más allá y pedían poner en marcha un plan para optimizar recursos a lo largo del año. Un plan de recursos humanos que planifique a lo largo del año y no exclusivamente en campañas segmentadas. Según fuentes, el Gobierno está abierto a poner en marcha este plan siempre que suponga una mejor gestión de los recursos y no un coste añadido al presupuesto. Y recordó que durante los próximos 2 años está prevista una inversión de 46 millones de euros en política forestal que podrían suponer 2.000 puestos de trabajo. Y en la Comisión de Empleo, Empresa e Innovación, los socialistas propusieron un plan estratégico para crear de 4.000 a 5.000 empleos en el sector de la cereza. Pero no lograron apoyos suficientes. Proponían que la Junta elaborase ese plan en 4 meses, apostando por la innovación, la agroindustria, la internacionalización y el turismo. Los regionalistas votaron a favor y los populares en contra porque dicen que el Gobierno ya está actuando para el crecimiento de toda Extremadura y no solo de una comarca o un sector. Al no estar Izquierda Unida, el PP hacía valer su mayoría y la propuesta quedó rechazada. Vienen las ayudas para productos concretos, para territorios concretos. Por eso es bueno y es necesario que la Junta de Extremadura, el Gobierno de Extremadura, lidere este plan. La Junta de Extremadura tiene que intentar ayudar a los sectores que ahora mismo tienen un dinamismo importante y que están pidiendo mejoras en el sector, mejoras en esa zona. En Extremadura tenemos que crecer todos juntos y no hacer pequeños reinos de taifas
o hacer patria chica por intereses que algunos querríamos todavía ver puestos encima de la mesa. Por su parte, la directora general de Juventud, Rosa Álvarez, aseguró en comisión que está corrigiéndose la tendencia del crecimiento del paro juvenil. Un desempleo que, según el socialista Jorge Amado, ha subido 10 puntos en los últimos 2 años, arrojando 33.000 jóvenes extremeños parados. E informó de que su grupo propondrá como enmienda a los presupuestos un plan de empleo específico de 20 millones de euros. Rosa Álvarez señaló que los socialistas son también responsables del paro en los jóvenes, porque dice dejaron un desempleo del 53% en este colectivo. Además, el Gobierno informó de que antes de final de año se habrán aprobado 91 proyectos del programa Aprendices y 6 del Aprender Haciendo, lo que podría beneficiar a más de 2.000 personas a través de la formación dual. Socialistas y Gobierno regional acordaron hablar sobre el futuro de este tipo de formación para evitar escasos resultados como el del programa de escuelas profesionales, que según el secretario general de Empleo no resultó atractivo, por lo que se retiraron 1,8 millones de euros para dedicarlos a otros proyectos. Y por unanimidad, los grupos apoyaron el empleo en la oficina de Atento en Cáceres, un call center que pasó de pertenecer a Telefónica a formar parte de la americana Bain Capital. Sus 400 trabajadores ahora tienen estabilidad, pero se quiere evitar que la oficina vuelva a despedir a trabajadores, ya que en los últimos años se han perdido 600 empleos. Por su parte, el Grupo Mixto y el de Izquierda Unida Verdes y Ex aseguran que hay indicios de que la Dirección General de Deportes cometió irregularidades durante las elecciones de la Federación Extremeña de Fútbol que finalizaron el pasado julio. El responsable del departamento, Antonio Pedrera, asegura que se cumplió la ley a rajatabla. ¿Qué diría usted si mis indicios son ciertos y saliera a la luz y se demostrase que hay irregularidades por su parte y se demostrase que ha participado en acciones para obligar a alguien a hacer determinada cosa? Este diputado ha escuchado a través de teléfono voces de personas muy relacionadas con la Administración regional, con frases con discreción, que no se note que está el Gobierno detrás, el clásico que parezca un accidente. Son algunos de los momentos más tensos de la Comisión de Deportes. La regionalista Fernanda Ávila y el izquierdista Víctor Casco pedían la dimisión del director general del ramo, Antonio Pedrera, tras asegurar que hay indicios de que el Gobierno cometió irregularidades en las elecciones a la Federación de Fútbol y que se presionó para la elección de un candidato. Los socialistas pedían explicaciones. Igual sentimos que la información que nos ha llegado no era cierta, igual sentimos que las cuestiones que se plantean encima de la mesa no son total veraces, pero si por el contrario lo son, vamos a tomar una determinación. El director general de Deportes asegura que su departamento cumplió la ley a rajatabla, algo que defienden también los populares. Lo digo con rotundidad, dudo que haya un proceso electoral tan estricto en la historia del deporte de Extremadura como ha sido este proceso electoral de la Federación Extremeña de Fútbol. Y pidió a los grupos trabajar juntos para que la federación salga, dijo literalmente, del letargo en el que ha estado durante años. Justo al día siguiente, el Grupo Socialista pedía una comisión de investigación para aclarar este proceso electoral, ya que aseguran que hay indicios de uso fraudulento de documentos de identidad, entre otras posibles irregularidades. Los populares aceptan la comisión, aunque reclaman que se amplíe hasta los últimos 10 años. La semana que viene arranca con comisiones de Economía, de Hacienda y de investigación sobre la integración de Caja de Badajoz en Caja 3. El martes, mesa de la Asamblea, comisión de estudios sobre inundaciones y junta de portavoces. El miércoles, comisión de reglamento. El jueves, pleno. Y el viernes, comisión de investigación sobre las listas de espera del SES. Fuera del trabajo en comisiones, el Grupo Gallardo ha vuelto a marcar la actualidad de los grupos parlamentarios. El jueves, el empresario extremeño aceptó el arbitraje para evitar el cierre de Balboa. La decisión generó una batería de reacciones. La noticia llegaba el jueves por la noche. La empresa confirmaba que aceptaba el arbitraje propuesto por el Comité de Empresa para evitar el cierre de sus instalaciones en Jerez de los Caballeros. Tanto el presidente José Antonio Monago como las fuerzas parlamentarias mostraban su satisfacción. Me parece que es tener altura de mira y querer buscar ese punto de encuentro, tanto la representación de los trabajadores
como la propia empresa. Puede ser el eslabón definitivo para que se cierre bien la cadena siderúrgica Gallardo siga abierta y mantenga el mayor número posible de empleos. Y que se pueda resolver, obviamente, con el mantenimiento de los puestos de trabajo y sin el cierre. Porque es importante, ya que los trabajadores han hecho un esfuerzo y el empresario ha aceptado el arbitraje, que se inicien los pasos porque así salimos beneficiados todos los extremeños. También los regionalistas esperan que el laudo resuelva de la mejor manera posible la situación laboral de los 530 empleados. Cambiamos de asunto. Ayer el presidente del Parlamento, Fernando Manzano, y el del Congreso, Jesús Posada, estuvieron en Cáceres en la celebración del centenario de la muerte del empresario Segismundo Moret, que fue presidente del Congreso. Manzano y Posada se reunieron con diputados extremeños que tienen un escaño en la Cámara Baja. Además, Posada y la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, participaron en una mesa redonda sobre Segismundo Moret. Hablamos ahora de los 7 senadores extremeños del PP que tendrán su propio grupo territorial en la Cámara Alta. Lo constituyeron esta semana en Mérida. A partir de ahora, si un debate tiene interés para la región en las comisiones del Senado, la senadora extremeña Elena Nevado podrá pedir la palabra. Además, los senadores se reunieron con el Grupo Popular en el Parlamento extremeño para acordar líneas de trabajo comunes y visitaron el hemiciclo guiados por el presidente Manzano. El portavoz del PP en la Cámara Alta, José Manuel Barreiro, que estuvo en ambas citas, habló con nosotros sobre parlamentos autonómicos y Senado. Senado y Parlamentos regionales son complementarios, según el portavoz del Grupo Popular en el Senado, José Manuel Barreiro. Dice el senador que ninguno excluye al otro, porque mientras las cámaras autonómicas legislan en las comunidades, el Senado contribuye a que todas sigan cohesionadas. No tiene que haber ningún tipo de colisión. Yo incluso diría más. Ahora que desde algunas regiones pues, se hacen planteamientos independentistas, yo creo que donde la Cámara que puede actuar y que debe actuar de una forma clara en todo el proceso de cohesión nacional, articulando el debate territorial, es precisamente el Senado. Además, señala, pueden darse sinergias entre diputados autonómicos y senadores, de modo que los asuntos que se debaten aquí se escuchen también en la Cámara Alta. Por ejemplo, ahora hay una iniciativa de los senadores de aquí de Extremadura para que se declare, para que se apoye, por así decirlo, la declaración por parte de la UNESCO de la Ruta de la Plata como Patrimonio de la Humanidad. Sobre la futura reforma del Senado, defiende que debe reformarse como Cámara territorial para que asuntos como los estatutos de autonomía o el sistema de financiación se debatan antes allí que en el Congreso. Que aquellas iniciativas que tengan carácter territorial, el trámite de primera lectura se dé en el Senado. Y critica la propuesta del PSOE, que apuesta por que los senadores sean elegidos por los gobiernos autonómicos y no directamente por los ciudadanos. Por último, añade que el Senado debe ser sobre todo un órgano de reflexión que mejore, dice, las leyes. En materia social, la plataforma del tercer sector ha mantenido esta semana una serie de contactos con los grupos parlamentarios de cara a la presentación de enmiendas a los presupuestos. A Izquierda Unida, socialistas y populares les han solicitado que se cubran las necesidades prioritarias de los colectivos desfavorecidos y se incentive empleo en empresas relacionadas con la economía social y de alto riesgo. Y les han pedido consenso en las políticas sociales. Los grupos se han comprometido a ello. Sabemos que es difícil, que puede entrar en la confrontación política, en la defensa de los argumentos, pero desde el tercer sector y del colectivo tan amplio que vamos representando solicitamos ese esfuerzo a todos los grupos y que pueda alcanzarse ese consenso. Izquierda Unida además se reunía con 5 asociaciones ecologistas, entre ellas SEO, BirdLife, Adenex o el Foro Extremeño Antinuclear. Una cita en la que los izquierdistas recogieron las reivindicaciones de este colectivo de cara a presentar enmiendas a los presupuestos. También se comprometieron con ellos a preguntar en pleno sobre el trasvase Tajo Segura o la mesa de los transgénicos, así como a seguir manifestando su rechazo al plan de navegación de los ríos que atraviesan Monfragüe. El activista de Sierra Leona, George Freeman, ha pedido al Parlamento que le ayude a conseguir asilo político en España para él y 2 compañeros más que se vieron obligados a huir de su país tras ser perseguidos por defender los derechos del colectivo gay.
Lo ha hecho en este encuentro que ha mantenido con el presidente de la Asamblea y en el que Fernando Manzano le ha ofrecido el apoyo y respeto unánime de la Cámara. And we've been getting a lot of attacks from the government, from the people, and the situation was so bad that we had to leave Sierra Leone to come to Spain. Todo lo que nosotros podamos hacer como Parlamento extremeño en la defensa de la libertad, en cualquier ámbito, también la libertad sexual, nos van a encontrar unos fieles aliados a todos los y cada uno de los parlamentarios y parlamentarias que componen esta Asamblea Legislativa. También Manzano recibió al presidente del Consejo Escolar del Estado y los presidentes de los consejos autonómicos que se reunieron en el Parlamento. Un encuentro para preparar la cita que tendrán en mayo en Oviedo para hablar de las escuelas de éxito. Fernando Manzano destacó la importancia de los acuerdos en materia de educación. Por otra parte, asistió a la apertura de las nuevas instalaciones de pádel indoor de Cáceres. Momento ahora de una visión diferente del Parlamento a través de los ojos de nuestros pequeños diputados. Esta semana vienen del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo. Decidir cosas importantes, no cosas normales. No lo sabemos. Aquí se elaboran las leyes. Sobre los ciudadanos de esta ciudad, de Extremadura. Se llaman escaños y están muy chulos. Tiene aquí un botón para subir y para bajar. Que yo siempre quería sentarme en esas sillas porque cuando los veía decía, ay, a mí me encanta sentarme en esas sillas tan pequeñitas. Los sillones son muy cómodos. Como los diputados pasan ahí el mayor tiempo del día. Que no tenemos colegio. Que no lo han explicado muy bien. No es mentira. Pues entrar en la sala y poder hacer como si fueras un diputado. A mí no me gusta ser diputada. Porque para votar meto la pata hasta el fondo. Porque no sé a quién votar. Hablamos ahora de cultura. El Parlamento extremeño, situado en el lugar que un día fue el Foro Provincial de Lusitania, ha mirado esta semana hacia la mítica Pompeya. Los trabajos que arqueólogos españoles realizan allí han protagonizado una jornada dentro de la Semana de la Ciencia. Este es el aspecto que tendría la Casa de la Diana arcaizante si sus muros continuaran aún en pie en la región italiana de Pompeya. Su excavación comenzó en 1759, financiada por el emperador Carlos III. Hoy se puede reconstruir digitalmente gracias a arqueólogos españoles, una muestra de la calidad del trabajo que realizan estos maestros de la historia dentro y fuera de la región. Mérida se ha convertido en un referente de la investigación internacional en materia de arqueología. Para que los ciudadanos conozcan estos hallazgos, dentro de la Semana de la Ciencia, la Asamblea ha acogido una jornada de charlas sobre la arqueología española en Pompeya. No existe mejor escenario en Extremadura que la ciudad de Mérida, aunque sea pequeña, para escenificar el influjo recíproco y milenario entre España y nuestro vecino del Mare Nostrum. Tenemos la obligación un poco de transmitir que lo que hacemos no es un lujo, sino que es un poco enseñar cómo era nuestro pasado. Muchas veces la gente oye hablar de Pompeya y no se imagina que hay equipos españoles trabajando allí permanentemente, que tienen excavaciones todo el año. El Instituto Arqueológico de Mérida lo forman 6 investigadores. Sus estudios los edita la Asamblea a través de la colección Ataecina. Y para pasear por la conquista de los derechos sociales de las mujeres, la Asamblea expone el voto femenino en España, una muestra itinerante organizada por el Instituto de la Mujer de Madrid y Extremadura, que conmemora el 82 aniversario de la aprobación del sufragio femenino en España y que reconoce el esfuerzo de las que lucharon por ese derecho. Puede verse en el Pasillo de los Cristales hasta el 28 de noviembre. Y tras su paso por Badajoz, don Benito y Toledo llega a Mérida, a la sede del Parlamento extremeño, en la exposición Encuentro y Diálogo. La inauguraron el miércoles la consejera de Cultura Trinidad Nogales y el presidente de la Cámara, Fernando Manzano. Se trata de obras de arte contemporáneo que habitualmente residen en despachos o pasillos de espacios semipúblicos o públicos, como la presidencia del Gobierno extremeño, las consejerías y el propio Parlamento. Creaciones de Barjola, Ortega y Muñoz y Lourdes Murillo, entre otros, que ahora los ciudadanos pueden disfrutar hasta el 25 de diciembre. Mostrar a la ciudadanía
esa parte de nuestro patrimonio más actual, más contemporáneo, el patrimonio de todos los extremeños, al que no siempre se tenía un fácil acceso, puesto que estaba en instancias oficiales. Hago un llamamiento a visitar esta magnífica exposición a todos los extremeños y extremeñas y también a cuantos visitantes tengan la oportunidad de pasar por esta capital autonómica. Con esta exposición les dejamos. Pueden volver a vernos en nuestra web y tienen más actualidad en la página del Parlamento, su canal de YouTube y sus perfiles de Facebook y Twitter. Buen fin de semana.